Seguramente a quien le agradezco además el haber cumplido con una palabra empeñada, porque esta entrevista se la pedía al presidente en un momento y el presidente, a pesar de, yo sé, de muchos pedidos y todo, cumplió con la palabra como esperaba que lo hiciera, y para mí es de verdad un honor tenerlo esta noche. Bueno, muchas gracias, Mávila. Encantado de estar con usted aquí, y como siempre decimos en el gobierno de transición y emergencia, no prometemos lo que no podemos cumplir y cumplimos lo que prometemos. Cuando dice gobierno de transición y emergencia, mucha gente le ha criticado y ha dicho, pero el presidente debería olvidarse de ese término. Finalmente es presidente y punto. Poner el subtítulo de transición y emergencia suena a una especie de parche por si acaso. No, no es un parche por si acaso, es aceptar la realidad. La realidad es que somos un gobierno de transición que va a tener 8 meses y medio, nada más. Ese no es un periodo de gobierno. En segundo lugar, es emergencia, porque cuando entramos, como usted lo ha dicho hace un momento, teníamos no solamente la inestabilidad política, sino que ya se estaba visorando una posible segunda ola que ha sido mucho peor de que cualquiera de nosotros se imaginó. Y también teníamos una emergencia de carácter económico, de carácter social, en fin. Entonces hay que decir las cosas como son y llamarlas por su nombre. Es un gobierno constitucional pleno, y todo lo que hemos hecho y las decisiones que hemos tomado están claras allí y hablan por sí solas. Pero no debemos olvidar de que somos un gobierno que hemos estado solamente un periodo muy limitado, que surgió de circunstancias muy difíciles y que tenía que enfrentar una emergencia nacional en el sentido más amplio de la palabra. Hablamos de una emergencia sanitaria, pero también en ese momento de una emergencia política, y de hecho vamos a hablar de la pandemia y del legado de su gobierno. Yo no sé si usted coincide con nosotros, quizá el mayor legado de la gestión del presidente Sagasti ha sido precisamente el proceso de vacunación y la cantidad de contratos que se han suscrito y la cantidad de vacunas que se deja al próximo gobernante. Bueno, eso es en parte, es cierto, lo que ya podemos decir con toda claridad y justamente tengo las cifras acá, es que la disponibilidad de las dosis que vamos a tener hasta fin de año y hasta enero en realidad suman un total de 78.7 millones de dosis. Eso alcanza para vacunar a prácticamente todos los peruanos, incluso si es necesario hacer un dosis de refuerzo. Y lo que estaba en duda y sigue ligeramente incierto, y hemos insistido en obtener respuestas, es una calendarización de las entregas de dosis. Ya tenemos algo sobre la mesa claramente identificado. Por ejemplo, en julio vamos a recibir 9 millones de dosis, en agosto vamos a recibir 8,3, y a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre estaremos alrededor de los 10 millones de dosis, y en enero tenemos por lo menos 7 millones de dosis visto desde ahora. Ahora, esto puede correr un poco porque los laboratorios nos avisan con 1 o 2 semanas de anticipación exactamente cuándo va a llegar qué número de dosis. Y por ejemplo, ahora en julio, que teníamos programado este número, sabemos que algunas de ellas van a llegar el 27 o el 28 de julio, o sea que va a ser difícil aplicarlas durante julio. Lo que llega un mes generalmente se aplica durante las 2 o 3 semanas siguientes. Pero permítame, por favor, es un gobierno de emergencia, es un gobierno de transición, estamos haciendo, y volveré a un momento eso al legado, pero lo que me interesa señalar ahora con toda claridad, por favor, es que no podemos ni vamos a tolerar actos de violencia. Le iba a preguntar por lo ocurrido el día de hoy. Hoy día hemos visto a autoridades, ministros, periodistas atacados de una manera violenta. Respetamos el derecho de manifestarse pacíficamente como lo hemos venido haciendo. Pero lo que ha sucedido hoy día marca un quiebre, y esto no va a continuar. Tomaremos todas las medidas del caso. Le diré una cuestión. ¿Cuáles son las medidas que se tomarán? La policía ya tiene todo un esquema de acuerdo al nivel de los disturbios, de las agresiones, de 1 a 2 hasta 5. Y de acuerdo al grado de intensidad se toma un conjunto de medidas que no tiene el caso de revelar ahora. Pero le puedo decir solo una cosa. En los últimos 5 meses se han utilizado solo 2 cargas del gas lacrimógeno. Solo 2 cargas.
Hoy hemos debido usar algunas cuantas, no muchas. Simplemente para comparar, en noviembre de 2020 se usaron cientos de bombas lacrimógenas. Lo que quiere decir es que estamos tratando de mantener la tranquilidad y la paz sin incurrir excesos, con una disciplina que se la hemos planteado con toda claridad a la policía y que el ministro del Interior y el director general de la policía están cumpliendo con su labor a cabalidad y lo seguirán haciendo. Eso está clarísimo. Como siempre, hemos respetado todas las manifestaciones pacíficas, pero lo que hemos visto hoy ya se pasa de la raya. Y en ese sentido, la policía, de acuerdo a los protocolos que ya tiene establecido, tomará las decisiones. ¿Le han adelantado algún tipo de información, si se ha podido identificar a quienes han sido los agresores o quienes han asusado estos actos de violencia? Mire, no tengo la información del caso, he estado en reuniones desde ese momento que me enteré de esto en la tarde, pero lo claro para mí, y creo que para todos, es que es un grupo muy pequeño de personas violentas que movilizan a otras personas alrededor. Ir con palos, con cascos a una manifestación pacífica, por lado o lado, implica que no se tiene la intención de realmente hacer una marcha pacífica. Y en este sentido, simple y llanamente, lo que está claro con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, es que no dejaremos que suceda esto y las personas que se manifiesten de manera violenta serán intervenidas por la policía. Que eso quede claro y disculpe que haya tocado ese tema. Era una de las preguntas que le iba a hacer definitivamente. La señora Keiko Fujimori ha publicado en su cuenta de Twitter, ha tuiteado y ha dicho que ella deslinda de los hechos violentos. Creo que tenemos el Twitter para compartirlo también. Es parte de la información que se está desarrollando. Fuerza Popular rechaza todo acto de violencia que se haya realizado el día de hoy contra miembros de la prensa, la propiedad privada, el automóvil del ministro de Salud. Rechazo las actitudes y las condeno públicamente, esperando se identifique a los responsables. Y luego agrega, no se debe confundir estos lamentables actos con protestas pacíficas que miles de ciudadanos vienen realizando en todo el país. Invocamos a nuestros militantes y simpatizantes a no acudir a convocatorias. Me parece muy bien y muy claro y ojalá que esto sea así. Recordemos, tanto las dos personas que pasaron a la segunda vuelta, en realidad obtuvieron una votación relativamente limitada en la primera vuelta y se han aglutinado alrededor de estos dos finalistas, digamos, diferentes grupos, y es importante que ambos candidatos deslinden con cualquier posible acto de violencia. Y en este caso, ¿usted atribuiría los hechos de hoy a algún grupo en particular alineado a alguno de esos dos candidatos? Mire, ahí lo único que hemos visto unos chalecos que antes eran, creo, Resistencia y ahora son Insurgencia, pero no tengo ninguna información adicional. Pero también podríamos, usted me preguntó por el legado, yo le hablaba de las vacunas. Creo que cuando se mire lo que se ha hecho en estos 8 meses y medio que vamos a estar en el gobierno, se va a ver que si bien la vacuna es lo más visible y lo que mayor impacto tiene, hay muchísimas otras cosas más que se han hecho en el campo económico. Por ejemplo, durante los primeros meses de este año hemos tenido un récord de inversiones públicas, se ha recuperado el ritmo de la inversión privada, hemos ampliado los programas sociales de una manera bastante clara y seguimos haciéndole. Por ejemplo, hoy día hemos aprobado un decreto que permite ampliar el plazo para poder recibir el bono 900, porque hay algunos rezagados, lo han recibido alrededor del 92 o 93% de las personas que estaban programadas, pero que ese pequeño porcentaje que quedaba es importante y se han tomado las medidas para hacerlo. Pero además de lo que se hace en economía, lo que hemos planteado hacer en educación, lo que sí me parece que me gustaría destacar es el tema de confianza y esperanza. Cuando asumí el gobierno y juramenté la presidencia de la República, dije que con toda claridad la idea del gobierno era devolverle la confianza y la esperanza a la gente. ¿Y cómo estamos tratando de hacer esto? En la mejor que podemos, dentro de nuestras limitaciones, es en primer lugar siendo transparentes, siendo honestos, diciendo las cosas como son,
actualizando las cifras reales, por ejemplo, de fallecidos, es decir, en todo caso, demostrar que el Perú se puede gobernar con tranquilidad, con honestidad, con calma, respetando las normas. Yo creo que ese legado de un gobierno que trabaja en equipo, que trabaja en conjunto, en lo cual no busca peleas y simplemente responde de la mejor manera posible cuando hay ataques y sigue trabajando de una manera, como le podría decir, continua, sin pausa y tratando de acelerar las cosas. Eso es lo que podemos dejar a la ciudadanía. Sí, el Perú se puede gobernar bien, honestamente, con claridad. Lo que es innegable, presidente, es que al cabo de este tiempo todavía no hemos reducido la polarización. ¿Se imaginó usted, cuando se comprometió a llevar adelante elecciones, un proceso electoral que garantizara la defensa de la elección de los ciudadanos, se imaginó que al día de hoy no tendríamos un presidente proclamado y que se viviría un ambiente de división como el que se vive hoy? ¿Cómo analiza el escenario actual? Yo creo que nadie se imaginó esto, Mávila. Yo creo que nadie se imaginó. En primer lugar, tuvimos 18 candidatos a la presidencia de la República, una cantidad realmente inédita, extraordinaria, en cualquier parte del mundo y aquí en el Perú sobre todo. En segundo lugar, las votaciones en la primera vuelta demostraron una dispersión total muy grande, al punto tal que, como he mencionado anteriormente, el porcentaje más alto que tuvo uno de los dos que pasó a la siguiente vuelta es alrededor del 19%. Sí, cerca del 19%. Cerca del 19%. Lo que quiere decir que las 4/5 partes del país no votaron por esta persona. Y lo que sí me ha sorprendido, sobre todo después de lo que se hizo en la campaña para la segunda vuelta, compromisos firmados, vamos a respetar los resultados. ¿En ambos casos? Los dos, ambos, con toda claridad. Algo ha sucedido quizá en el camino, no sé qué podría ser, y le digo, pero eso es una sorpresa para mí también, el que exista tanta polarización, y más que polarización, tanta falta de ¿cómo diría yo?, de amor al prójimo, amor al prójimo, respeto, es la palabra que buscaba, respeto a las personas, a las instituciones y a la ciudadanía, ¿no? ¿Se refiere usted a los compromisos, por ejemplo, que hicieron los dos candidatos? Recuerdo cuando Monseñor Barreto los convoca, cuando hablan de respetar la independencia de poderes, cuando hablan de respetar la Constitución vigente, cuando hablan de competir en buena lid. ¿A eso se refiere concretamente? Bueno, creo que hubo varios compromisos. Ese es uno quizá de los más importantes, porque contó con la presencia del cardenal Barreto y muchísimas otras personas. Sí, ahora, ¿los dos han incumplido por igual? Mire, no lo sabremos nunca, porque solo uno lleva la ventaja y el otro no. Entonces. Pero me refiero, lo que ha visto en la campaña, ¿le hace reprochar la actitud de los dos candidatos? Lo que yo pensé es que los dos candidatos iban a respetar lo que se dijo, nada más. ¿Y le parece que los dos lo respetaron o lo incumplieron? Miren, no lo sabemos porque, como le digo, solo uno está pasando a la segunda vuelta y el otro no. No sabemos qué hubiera sucedido si tuviéramos la situación contraria. Entonces yo no le puedo responder eso a lo que me parece si es que hubiera pasado el otro, ¿no? Yo prefiero y decir que me refiero a los dos que compiten en segunda vuelta. Bueno, por eso mismo le digo, no lo sabemos. No sabemos si es que en vez de estar uno de los candidatos encima, estuviera debajo, se hubiera hecho lo mismo que está haciendo el otro. Yo espero que no. Yo espero que no sea ese el caso y sobre todo no espero, como ya me alegro muchísimo de la aclaración de la señora Keiko Fujimori, de no propiciar actos de violencia ni nada por el estilo. Eso me parece importantísimo. Entonces yo creo, y lo que necesitamos en el Perú ahora, Mávila, es un poco más de calma, tranquilidad y paciencia. No nos dejemos llevar por los miedos, no nos dejemos llevar por las angustias, veamos las cosas con calma y con claridad. Respetemos la autonomía de las instituciones, todos los organismos electorales, como se ha hecho con total y absoluta transparencia. Y además, imparcialidad durante todo el periodo
electoral en la primera y en la segunda vuelta. Quería preguntarle, usted mencionó una palabra clave, en realidad dos, pero una viene al caso ahora: confianza y esperanza, como los compromisos que asumió con el cargo. La confianza tiene que ver con la satisfacción de la población y la confianza, por ejemplo, en un proceso electoral. Hay un sector de la población hoy que cree que algo salió mal, que aquí se cometieron irregularidades. ¿Usted le podría decir a la población que no hubo fraude en este proceso? Bueno, yo puedo decir lo que dicen todos los observadores independientes, lo que dicen los organismos electorales, lo que hemos visto. No encontramos, y lo que han dicho muchísimos analistas, incluso las personas que están asociadas a las encuestadoras de opinión, que con toda claridad han hecho sus análisis estadísticos y no ven esto que otros ven. Y el discurso ha ido cambiando un poco, así es que ya no sé exactamente a qué argumentos se refieren, porque se refuta uno y surge otro. Lo que sí puedo decirles es que desde el Poder Ejecutivo, además de guardar la absoluta imparcialidad y no interferir absolutamente en nada en el proceso electoral, hemos dado todas las facilidades a la OMPE, todas las facilidades a la RANIEC, todas las facilidades al Jurado Nacional de Elecciones. Hemos llamado desde el primer momento a las misiones de observación electoral internacionales. Ha habido alrededor de 12, si mal no recuerdo. La más numerosa ha sido de la OEA. Hemos recibido información periódica. ¿Respalda al jurado y a la OMPE en sus esfuerzos, en el trabajo realizado? Yo creo que todos tenemos que respaldarlos. No veo que haya un motivo sustantivo de cuestionamiento a la labor de estas instituciones. Correcto. Yo volví a la pregunta de la confianza, porque lo que es innegable en este momento es que hay un sector importante de la población que no tiene confianza precisamente en la labor del jurado y que incluso dice: ¿por qué el presidente Sagasti, que podría otorgarnos una mayor tranquilidad si hubiese hecho o acogido la idea de la auditoría, no lo ha hecho? Quizá con eso nos daba todas las garantías del caso y hoy nos queda la sensación de que por ahí hubo algo no resuelto y van a continuar evidentemente acciones legales después. Hay un sector de la población, presidente, que no va a reconocer el resultado. Y no serán pocos peruanos. Bueno, ahí yo estoy en desacuerdo con usted, Mávila. Vamos por partes. En primer lugar, el presidente no tiene constitucionalmente la facultad de intervenir en un proceso electoral de ninguna forma. Yo estaría violando la Constitución si, sin haberse terminado el proceso ni haberse programado, yo intervenga y diga: no, acá hay fraude. Eso sería inconstitucional. Y el pedir una intervención de esta naturaleza no tiene ningún sentido. Ese es un lugar. Segundo lugar, siempre habrá en la ciudadanía un sector que cree lo que quiere creer y que no está dispuesto a aceptar evidencias. Ya nos ha pasado anteriormente, y con grupos que simple y llanamente se rehúsan por una u otra razón, que no tiene que ver con el proceso electoral, sino tiene que ver con los miedos de qué pasaría si gana uno u otro. En base a esos miedos anticipados es que buscan alguna forma de justificar el rechazo a los resultados. Pero eso incluye las investigaciones fiscales que hoy están en curso, por ejemplo, sobre estos chats y la manera en que se habría financiado o manejado algún tipo de campaña u operativos en mesa por parte de uno de los partidos. Mire, le veo, en primer lugar, la concepción de que puede haber un fraude en mesa implicaría una capacidad organizativa, una posibilidad de interferir en la voluntad de los miembros de mesa y en los personeros, que realmente escapa la capacidad incluso de los partidos más organizados que tenemos en nuestro país, e incluso hemos visto ese tipo de situaciones en otros casos, en otros gobiernos, de una manera muy clara. Pero en la actualidad, con el grado de información que se tiene y todo, ese tipo de esquema de fraude en mesa parece bastante, digamos, fuera de lugar, no tiene mucho sentido. ¿No cree que vaya a enturbiar este proceso de aquí en adelante y que vaya a generar una sombra que mañana más tarde no le dé legitimidad
a quien sea proclamado por el jurado. Quien quiera vivir bajo la sombra lo va a vivir aunque le presentemos la evidencia más clara. Hay personas que no quieren dejarse convencer, no quieren ver evidencias. Si eso genera sombras para ellos. Pero el resto de la ciudadanía debiera confiar en los organismos electorales, en las misiones de observación internacional, que no han visto ningún problema, en el desempeño que han tenido los propios ciudadanos, miembros de mesa, personeros, que han tratado de hacer lo mejor que han podido. Yo creo que teniendo eso delante, insistir en una narrativa diferente es no solamente desconfiar de la ciudadanía, desconfiar de las instituciones, desconfiar de todo eso, sino desconfiar de sí mismo, porque simple y llanamente lo que están tratando de hacer es demostrarnos que ante la situación y la evidencia más valen sus creencias. Dicho sea de paso, este tipo de comportamiento ya lo hemos visto políticamente recientemente en Estados Unidos. Es ningún tipo de evidencia, y hoy día, hasta hace poco, acaba de salir un artículo, un libro reciente en la cual muestra cómo, a pesar de todas las evidencias del caso, hay un grupo de personas que se resiste a creer que no hubo un fraude a favor del señor Biden. Usted ha dicho, yo no puedo intervenir hasta que este proceso culmine. ¿Eso quiere decir que podría hacerlo después? No, no habría ninguna razón en este momento, ¿no? A menos que haya una duda, un fundamento realmente sólido. ¿Y se arrepiente de haber llamado a Mario Vargas Llosa en su momento? No, uno, mire, no es eso de arrepentirse de haber hecho una cosa, cuando uno está seguro de sí mismo, seguro de sus valores, seguro de su forma de proceder, con la información que tiene en un momento, no es que uno se arrepiente. En la información y la situación que había en ese momento, con ese conocimiento lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque el señor Vargas Llosa es una persona influyente en el mundo internacional, es nuestro premio Nobel, tiene influencia en muchos sectores, en todos, y la idea fue simple y llanamente pedir que bajen un poco las calmas, que esperan los resultados y nada más, como él mismo lo ha dicho con toda claridad. Eso está claro. Ahora, ¿hizo lo propio con el otro grupo también? Mire, el otro grupo, eso se lo pediría más adelante, porque no quiero que se interprete nada de lo que vaya a decir. Ajá. Lo que le puedo decir es lo siguiente. O sea, si llamó a Vargas Llosa, otros esfuerzos. Si hubo una llamada al otro lado también en el mismo sentido. Dígame usted, ¿qué persona equivalente a Vargas Llosa hay en el otro sentido? Pero un interlocutor se puede encontrar. Bueno, pero ¿qué persona de la talla, de la influencia que tiene Vargas Llosa? Dígame. ¿Eso quiere decir entonces que no hubo? Mire, si usted me dice a alguien de la misma característica, yo le estoy diciendo que no existe una persona a la cual llamar con las características que pueda calmar. Lo que sí le puedo decir es que hice todos los esfuerzos en diferentes niveles sin interferir, y en mis declaraciones públicas lo hice con mayor claridad, precisamente esperar que se pronuncie el Jurado Nacional de Elecciones, que termine el proceso electoral. Yo creo que con eso ya he cumplido lo que debería haber hecho y lo que he hecho, y no queda nada más que añadir por el momento, Ávila. ¿Y cree que esa llamada fue la que provocó luego este comentario de nuestro Nobel? Usted mismo ha destacado la importancia internacional que tiene el nombre de Mario Vargas Llosa para decir o afirmar que el presidente del Perú había tomado partido por un candidato. ¿Le pareció justo? Yo me quedo con las declaraciones del señor Vargas Llosa que hizo 2 semanas anteriores. Me parece un poco difícil reconocer a Vargas Llosa en este tipo de declaraciones. ¿Y qué dijo hace 2 semanas? Lo que dijo las semanas, que no ha habido ninguna interferencia, que había que respetar los resultados que dijera. Pueden tener la grabación, que respetar los resultados de los organismos electorales. ¿Se ha enemistado con el Nobel? No, en primer lugar, yo no soy amigo del señor Nobel, como le dije en nuestra conversación a él, y esto no creo que es ninguna infidencia, la única vez que lo he visto en persona, así fue cuando fui a visitarlo en su casa, en las afueras, en Londres mismo, en 1967. ¿Pero no le dolió el comentario? ¿Le molestó? ¿Lo llamó para decirle...? Por dos. Estamos en la vida política, Mávila. Si uno se preocupa por un comentario, por otro comentario, no duerme, ni come, ni hace nada.
Cuando uno está tranquilo y seguro de lo que hace y de lo que sus objetivos y lo que es necesario, entonces no hay ningún tipo de preocupación adicional. Por eso la gente me pregunta, a veces me dice, ¿no te preocupa lo que dicen en las redes? Por favor. Sí, era una de las preguntas que le iba a hacer también. Yo le puedo decir de antemano, antes que me la haga, que no me preocupa, en lo más mínimo. Uno tiene que centrarse, uno tiene que saber lo que es, saber lo que sabe, poder admitir cuando se equivoca, poder preguntar cuando no sabe. Solo cuando se tiene ese mínimo de seguridad que uno adquiere a través de la vida, de los años y de la experiencia, es en las cuales uno puede no preocuparse por las cosas que saben que no tienen que ver nada con lo que es uno. Hemos hablado bastante ya del proceso electoral y también tenía la curiosidad, porque en algún momento Julio Guzmán lo dijo, la presidencia de Sagasti ha perjudicado la candidatura del Partido Morado. Hoy que acabó ya la primera vuelta y que Julio Guzmán no pasó a la segunda, ¿siente que tiene razón? Pregúnteselo a Julio. Él dice que sí, pero ¿usted cree que hubo un perjuicio para el partido en el que milita? Lo que decidimos, lo que decidí yo después de un pedido de Julio Guzmán, antes de que asumiera la presidencia, cuando ya había sido elegido por el Congreso, y el 17 de la mañana nos reunimos y después de una conversación muy cordial, como siempre la hemos tenido, como siempre la he tenido con él, que separáramos totalmente el partido de lo que se hacía en el Ejecutivo, y eso fue lo que hemos cumplido, nada más. ¿Y qué sensación le deja el hecho de que el centro no haya tenido un papel más protagónico en esta contienda y que más bien se haya radicalizado las posiciones ideológicas? Bueno, eso sí me preocupa muchísimo, porque yo creo que hay un centro, la mayoría de peruanos, como usted ha visto en las encuestas, se considera a sí mismo como de centro. Y lo que hemos visto ha sido un centro demasiado disperso, demasiado atomizado, y la imposibilidad de formar un bloque que sea atractivo para la ciudadanía y para los votantes. Yo creo que eso tiene que ver con el proceso en que estamos de hace algún tiempo, que tiene sus orígenes en los años 90, los ataques a los partidos políticos, en fin, todo lo que se vivió durante los años 90, que destruyó o ayudó a destruir el sistema de partidos que teníamos, y abrió el espacio para algo espontáneo, algo que salía de un momento a otro, etcétera. Entonces, lo que representaba el centro ahora se partió, como vimos ahora, por lo menos en 5 o 6 candidaturas, y eso no fue conducente a que el centro, que me parece que es lo que la gran mayoría de los peruanos piensa y vive políticamente, se viera representado de una manera reflejado clara en el resultado electoral. Exacto. Tengo aquí sobre la mesa un libro que se llama Habla una mujer. Elsa Hochhäusler. Hochhäusler. Te pide cómo. Mira, hay 2 maneras de pronunciarlo. A ver. Si lo hacemos en alemán es Hochhäusler, y si lo hacemos en castellano es Hochhäusler. Suena mejor en alemán, pero no me va a salir a mí también como a usted. De Sagasti, y en la portada está la madre del presidente Francisco Sagasti. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con algunas otras preguntas que hacerle ya también a nivel personal. Antes, señores del Switcher, de que se vayan, quería recordar un momento que a todos nos marcó un poco como preámbulo de lo que vendrá a continuación en la entrevista, y fue cuando usted asume la presidencia ya formalmente, recitar a Vallejo emocionado y al borde de las lágrimas, si no me equivoco. ¿Podemos revivir ese momento? Bueno, no tanto como lágrimas, pero sí emocionado. Emocionado. Tenemos el tape listo. El presidente Francisco Sagasti. Gracias por estar aquí.